Muy buenos días. Hace 8 días nos recordaron que una de las conjunciones que más nos gusta a los profesores, perdón, es el pero. Y lo usamos en frases como, muy bien lo que dices, pero ten en cuenta esto otro, en clase y en retroalimentación. Y esos peros a veces incomodan, ¿no? Pero no se preocupen, señores estudiantes, que nosotros los profesores tenemos una mamá o un cónyuge o una cónyuge que también utiliza el pero con nosotros. Pero, ¿sí lavaste bien la loza? Y también el pero lo usan respecto a nuestra vocación, como me pasó a mí siendo ingeniero civil. ¿Pero va a estudiar teología? ¿Otro pregrado? Pero eso no da plata. O, pero usted ya siendo pastor y siendo profesional, con tantos años en el ministerio, ¿va a estudiar teología? Y el pero también muchas veces lo usamos en la relación con nosotros mismos. Y es lo que hoy en día se llama el autosabotaje. Y es los peros que nos colocamos a nosotros respecto a que no vamos a ser capaces de alcanzar nuestras metas en algún área de nuestra vida, ¿no? Pero si no sale bien, pero si no obtengo los recursos. Y se dice que cuando estos peros se cumplen, se da lo que la psicología llama las profecías autocumplidas. Es decir, uno pensaba que esto no iba a salir bien, efectivamente no salió bien. Pero obviamente yo no les voy a hablar de psicología, sino más bien cuando nosotros utilizamos esos peros en nuestras oraciones, pues o no estamos de acuerdo con el actuar soberano del Señor, o estamos inconformes, o tenemos dificultad con aceptar su voluntad. Y vamos a ir a un texto no de profecías autocumplidas, sino de una profecía que no se cumple y donde se usa la oración para tratar de manipular a Dios. Luego veremos otro texto donde el profeta utiliza el pero de una manera diferente. Y yo sé que usualmente aquí no se hace, pero yo les voy a compartir el título de esta enseñanza. 2 peros, 2 oraciones, el mismo Dios soberano. Y quiero invitarlos en primer lugar a Jonás, capítulo 3, versículo 10 hasta 4:6. Jonás 3:10 a 4:6. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Vamos a dejar hasta ahí. Una vez más, en el versículo 3:10 pareciera que la historia había terminado. Tras muchas resistencias, Jonás fue y predicó juicio contra Nínive. La cuestión es que en respuesta a su predicación de juicio, la ciudad se apartó del mal. Y en respuesta
al arrepentimiento de Nínive, Dios se arrepintió del mal que iba a hacerles. Es decir, Dios cambió de parecer y detuvo el juicio contra Nínive. Entonces el profeta cumplió lo que Dios le había pedido. La ciudad se salvó, todo está bien y uno diría aquí, colorín colorado, la historia ha terminado y todo el mundo está feliz. Pero la historia no termina ahí. El texto bíblico no termina ahí, viene un capítulo 4. Y anteriormente lo que movía la historia era el actuar soberano de Dios. Ahora lo que mueve la historia es el enojo de Jonás con Dios. A lo largo del texto son pocas las veces que Jonás habla, pero en el capítulo 4 se nos revelan las verdaderas motivaciones de Jonás y la razón por la cual huyó. Aquí Jonás pela el cobre. Y en el versículo 1 del capítulo 4 se evidencia que el actuar misericordioso de Dios hacia Nínive produjeron un gran enojo a Jonás. Y es interesante la ironía que se da en este texto. Nínive había hecho mal, por eso Dios iba a hacerle mal. Cuando Nínive se arrepiente del mal y Dios decide no hacerlo mal, esto le causa gran mal a Jonás. El profeta, en lugar de estar completamente agradecido porque logró que por su predicación toda una nación se arrepintiera y que por su predicación se da una de las transformaciones más tremendas narradas en el Antiguo Testamento, donde toda una nación se transforma. En lugar de estar agradecido, está enojado con Dios. Como diríamos en Colombia, va para el cielo y va llorando. En el siguiente versículo 4:2 se nos muestra la razón por la cual Jonás huyó. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. En este texto Jonás expresa las razones de su vida. Huyo porque eres misericordioso. Me enojo porque eres tardo en enojarte. Y eso de arrepentirse te lo dejo a ti y a los ninivitas, puesto que en todo el libro de Jonás el profeta no da señales de arrepentimiento. Lo interesante es que el argumento de Jonás no es de él. Él está citando la escritura para hacerle su reclamo al Señor. La expresión, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal, viene de la Torá, de textos como Éxodo 34:6. Y en el contexto judío nosotros sabemos que el centro es la Torá. Y en muchos casos el argumento de los profetas respecto al que el pueblo o los reyes no estaban haciendo lo que Dios quería, su argumento era la Torá. Lo interesante es que ahora este profeta le está citando la Torá al Señor para cuestionarle sobre su gran misericordia con quien él considera no la merece. Ahora ya no es Nínive la que está bajo el juicio del Señor por su pecado. Ahora el que está en juicio es el Señor, porque soberanamente decidió extender su misericordia a Nínive. En esta oración Jonás toma una de las más hermosas confesiones de fe de Israel sobre el carácter de Dios y lo utiliza en oración para expresar su enojo contra Dios. Su teología era correcta, pero la forma como la utiliza en su relación con Dios deja mucho que desear. Entonces Jonás expresa, yo sé que tú eres misericordioso y por eso huí.
pero yo no tengo por qué serlo, y menos con quien considero que no lo merece. Jonás sabe que Dios soberanamente tenía dos opciones: mantener el juicio y destruir a Nínive, o ser misericordioso y perdonarlos a causa de su arrepentimiento. Y le enfurece que soberanamente haya decidido tener misericordia. Es decir, costumbre tuya de ser misericordioso con quien no la merece. Pero Jonás se le ha olvidado que él mismo ha sido y ha recibido la misericordia del Señor. Desde el capítulo 1 se nos narró cómo él de frente ha decidido desobedecer a Dios. Él dice: prefiero morir ahogado antes que ir a Nínive. Y en medio de ese contexto, él clama y Dios envía un gran pez y lo salva. Y en ese momento él se le olvida toda la misericordia que el Señor ha tenido con él. Y yo sé que tú eres misericordioso, pero no lo voy a hacer yo con un pueblo pecador y malvado como Nínive. Eso es la misericordia, te lo dejo a ti. La cuestión es que cuántas veces utilizamos el conocimiento que nosotros tenemos de Dios para quejarnos porque Él no obra como queremos. Si la Biblia dice que tú eres sanador, ¿por qué no me sanas? Si la Biblia dice que tú eres mi proveedor, ¿por qué no me provees una beca más significativa, así como la que le dieron a mi compañero? Si la Biblia dice que tú eres justo, ¿por qué bendices a aquel que considero que no es justo? Y la cuestión es que como lo que más detesta un manipulador es no poder manipular, entonces intensifica su manipulación. En el versículo 3, Jonás le pide a Dios: pues ya que no le quitaste la vida a los ninivitas, entonces quítamela a mí. Como tu actuar soberano no redundó en mi beneficio, entonces quítame la vida. Jonás está tratando de manipular a Dios para que se vaya en contra de lo que él considera no son dignos de la gracia de Dios. Y aunque suene terrible, en ciertos contextos hay personas que utilizan la oración para darle órdenes a Dios y se vaya en contra de quien ellos consideran no es digno de la gracia de Dios, o considera a sus enemigos, o consideran que porque le han hecho mal. Entonces Dios es como su vasallo, al quien le damos orden y le dice: vaya, ataque y acabe a este otro. Lo interesante es que en contraste con la furia de Jonás, en el versículo 4, Dios sigue teniendo misericordia con su profeta y lo escucha. Jonás sigue teniendo misericordia con el Señor a pesar de su actitud manipuladora. Con la pregunta: ¿tienes acaso razón para enojarte? De alguna manera le está diciendo: ¿en serio piensas que me puedes manipular? En el versículo 5 dice que Jonás está esperando a ver qué pasa en la ciudad. El hecho de que se sentara al oriente, en ese contexto del oriente es que viene el mal, da a entender que Jonás está esperando todavía que la ciudad sea destruida. Jonás, en cierta forma, está poniendo a escoger a Dios. Escoge entre Nínive y yo. Escoge entre estos 120,000 personas y yo. Y obviamente, como yo soy el representante de tu pueblo, entonces me vas a escoger a mí. Jonás se sigue resistiendo a aceptar que Nínive sea depositaria de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones o en nuestras actitudes, al ver que Dios no actúa como queremos, amenazamos al Señor tratando de manipularlo, ¿no?
Entonces ya no estudio teología, me voy a estudiar diseño de software, porque eso es lo que da plata. O ya no te sirvo. O me busco otra cosa que no tenga que ver con el ministerio. Jonás le colocó peros al Señor al inicio de su llamado a Nínive, pero igual terminó yendo a Nínive. Jonás le colocó peros al Señor por su perdón a Nínive. Igual Dios se mantuvo en su decisión. Es cierto que Dios está dispuesto al diálogo, en la oración, y que Dios es misericordioso en medio de nuestras pataletas. Y aun cuando nos enojamos con Él, y aun cuando le pedimos que nos lleve a su presencia porque es que me pusieron una nota que yo no quería. Pero esto no significa que podamos utilizar nuestro conocimiento de Él para manipularlo. El Señor es soberano y actúa como Él quiere. Él no es un Dios que manipula, ni es un Dios que se deja manipular. Jonás también nos recuerda que puede haber un punto de no retorno. Y no es cuando dejemos de aprender de teología, sino cuando la palabra del Señor ya no surta ningún efecto en nosotros en cuanto a reflejar su carácter, en cuanto a que el carácter del Señor ya no sea formado en nosotros. Damos gracias a Dios porque aquí estamos expuestos a diario a la palabra del Señor, pero debemos tener mucho cuidado de ser teólogos o creyentes que nos acercamos al Señor y sabemos muchas cosas del Señor, pero que no reflejamos su carácter. Y no me refiero a su soberanía, como quisiera Jonás. Me refiero a su misericordia. Nos debemos preguntar de qué forma estamos utilizando el conocimiento que estamos adquiriendo de Dios en nuestra relación con Él y en nuestro servicio a Él. Ahora, en contraste con Jonás, tenemos el modelo del profeta por excelencia y cómo él utiliza el pero en sus oraciones. Nos vamos a trasladar ahora de Nínive hacia el monte de los olivos. Jesús orando en Getsemaní, Lucas 22, 39 al 42. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Aquí nos encontramos con otro pero en una oración. Y esta vez es de Jesús, quien ora antes de su pasión y muerte en la cruz. La cuestión es que esta vez Él utiliza el pero en una oración, pero nuevamente es para someterse a la voluntad del Padre. Jesús no utilizó el conocimiento que tenía de Dios para manipularlo, sino para someterse a su voluntad. Pudiendo tener como argumento su carácter justo, pues siendo sin pecado, hubiera podido decir: no tengo por qué ir a la cruz. La angustia de Jesús es porque sabía que todo el juicio sobre el pecado iba a ser solo colocado sobre él. Con la frase: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no está tratando de manipular al Señor, sino está reconociendo la angustia que le genera el ir a la cruz por todo el juicio, por el pecado que va a ser puesto sobre él. La cuestión es que Jesús mismo en Lucas 9:22 ha profetizado su propia muerte y su resurrección, pero él sabe que necesita de la fortaleza del Padre
para cumplir esa profecía que Él mismo ha dado de sí mismo. Con cada paso que Jesús da hacia la cruz, se está encargando que se cumpla su palabra. A pesar de los azotes, a pesar de la corona de espinas, a pesar de todo, cada paso que Él está dando, con eso se está encargando que se cumpla su palabra. Su compromiso con la voluntad del Padre no es solamente en sus oraciones, sino también en sus acciones. Y muchas veces llegamos en oración no porque sabemos, no porque no sabemos la voluntad del Señor, sino porque llegamos a Él en oración para aceptarla. Lo interesante es que luego que Jesús se somete nuevamente a la voluntad del Padre, en oración es fortalecido por los ángeles. En algunas ocasiones nuestra oración es como: Señor, quiero ver tu gloria, fortaléceme y acepto tu voluntad. Pero según este texto, nuestra oración debería ser: Señor, acepto tu voluntad y dame la fortaleza para cumplirla. No les estoy diciendo que van a venir ángeles para fortalecerlos, pero sí creo que Dios nos va a fortalecer para hacer su voluntad. Jesús va a la cruz no pensando en su propio beneficio, sino en el beneficio del prójimo. En un contexto donde se quiere utilizar la oración para torcerle el brazo a Dios para que obre en beneficio propio, tenemos el ejemplo de Jesús, que se somete voluntariamente a la voluntad del Padre en servicio del otro. En conclusión, damos gracias por Jonás, que nos recuerda que Dios tiene misericordia de nosotros en medio de nuestras pataletas que solemos hacer y expresar en nuestras oraciones, pero que nos recuerda que no podemos manipular al Señor. Pero damos muchas más gracias por Jesús, que nos recuerda que la oración es un espacio para someternos a la voluntad de nuestro Padre. Qué bueno que en nuestras oraciones y en nuestro actuar, el conocimiento de Dios que recibimos por su palabra y en nuestra relación con Él se evidencie más en decir: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y les propongo que ahora que tomemos la copa, le demos gracias al Señor, porque Él voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre, a pesar de que esto implicó su muerte en la cruz. Que el Señor les bendiga.